Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer la sustentación del análisis no lineal del curso de elementos finitos. Mi grupo está conformado por Oscar Santiago Llanos, Edison Chica Álvarez y mi nombre es David Alejandro Gil Valencia. Entonces vamos a analizar entonces esta plataforma. Vamos a introducir entonces los pares cinemáticos en todas estas juntas y eslabones y posteriormente vamos a ingresar los valores de contactos no lineales para esta junta donde se están deslizando estos rodillos. Entonces vamos a abrir ANSYS Workbench, vamos a importar esa geometría mediante el Design Modeler. Entonces nos vamos a File y vamos a importar esa plataforma. Acá tenemos la plataforma. Entonces lo que se quiere es eliminar ciertos componentes para no tener que agregar más pares cinemáticos. Por ejemplo, vamos a eliminar estas juntas de acá, lo que sería este primer sólido. Vamos a eliminar también esta otra junta que une esas dos crucetas y estos dos rodillos de acá. Entonces ya estos serían los cuerpos que vamos a suprimir. Entonces ya podemos cerrar este apartado y nos vamos al modelo. Nos vamos entonces al apartado de geometría para asignar los cuerpos rígidos y flexibles. En este análisis solo vamos a entonces a deformar lo que son estos dos eslabones junto con estos rodillos que se están deslizando. El resto de las geometrías vamos a colocarlas como cuerpos flexibles, con lo que quiere decir es que con el tiempo ellos no se van a deformar. Entonces vamos a seleccionar todos los cuerpos, excepto esos mencionados. Nos vamos acá al comportamiento flexible y le damos a decir que sea rígido. Podemos mirar que él ya nos crea un sistema independiente de coordenadas para los cuerpos flexibles. Por lo que entonces solo vamos a analizar las dos juntas, estas junto con los rodillos. Entonces ya una vez hecho esto, entonces nos vamos a la parte de las conexiones. Vamos a eliminar estos contactos que nos crea por defecto y vamos a crearla entonces manualmente. Vamos a asignarle entonces la parte de la fricción, que es cuando los rodillos se deslizan por estos rieles. Entonces vamos a la parte de contactos, que es la parte de estos no lineales. Vamos a decirle que sea frictional. Vamos a seleccionar entonces el contacto. Recordamos que esta es la parte flexible. Entonces vamos a seleccionar el primer rodillo y la parte que está en contacto con esos rieles. Vamos con el filtro de caras. Entonces vamos a seleccionar estas superficies, estos cilindros y esta cara de acá. Vamos a darle en aplicar y el target entonces van a ser los rieles y las caras laterales. La vamos a dar en aplicar y ahora vamos a configurar estos, pero vamos antes a aplicar el segundo frictional que va a ser del rodillo del otro lado. Ya tenemos entonces los dos frictional. Entonces vamos a agregarle un coeficiente de fricción de 0,47. Entonces señalamos con control los dos frictional 0,47. El comportamiento va a ser asimétrico debido a que va desde un cuerpo flexible a un cuerpo rígido. Acá en la formulación vamos a darle que sea la formulación matemática de aumentado lagrangiano para que nos agregue este factor de relajación por si tenemos esfuerzos tangenciales muy grandes. Entonces él aplica ese factor para que vaya a converger más rápido la solución. Vamos a aplicar un factor de relajación de 0,01. En el pinball region vamos a aplicar un radio de 0,1 y vamos a verificar de que si concuerden las superficies respecto a ese pinball. Vamos a mirar que no puede ser muy grande, tampoco tan pequeño, debido a que si es muy grande puede crear esfuerzos residuales no existentes, por lo que no nos daría la solución. Entonces tenemos el pinball region y el interface treatment, vamos a decirle que sea ajustado al toque. Ahí tenemos ya la parte de
las conexiones no lineales. Posterior a estos contactos de fricción, entonces vamos ya a añadir lo que son los pares cinemáticos siguiendo esa cadena cinemática. Entonces la que va a estar fija, entonces vamos a empezar con el primer body ground fijo y vamos a seleccionar la cara inferior de la base de la plataforma. Vamos a decirle aplicar. Entonces vamos a seguir en ese orden, en esa cadena cinemática. Entonces ya vamos a seguir con un body de revoluta, el cual va a ir desde la base de la plataforma. Entonces seleccionamos los dos agujeros, vamos en aplicar y el scope o el target va a ser la parte movible que va a ser la parte de estos eslabones. Vamos a decirle aplicar y hay que tener en cuenta entonces los ejes donde va a estar los grados de libertad. Podemos mirar que los grados de libertad, él se mueve en RZ, en el eje Z, por lo que hay que cambiar esos ejes. Entonces vamos a Coordinate System, vamos en el eje Z, corresponde a la flecha azul y lo cambiamos con esta verde para que esté en el sentido de la rotación de los agujeros. Le damos en aplicar y vamos a mirar cómo se nos está comportando ese movimiento mediante la configuración. Y podemos mirar que él ya se mueve como debería ser. Vamos a seguir con los demás pares cinemáticos. Vamos a introducir entonces las otras revolutas que van a ser tanto del centro de estas crucetas con respecto a la base superior y los eslabones, y también vamos a introducir entre las revolutas a estos eslabones junto con estos rodillos pequeños que tenemos acá. Entonces una vez aplicado estas revolutas, vamos a aplicar el par cinemático que sigue en la cana cinemática, que va a ser cilíndrica para estas juntas y estos rieles de acá. Debido a que como tiene un perfil cuadrado, vamos a mirarlo acá, vamos a darle clic derecho, vamos a decirle que nos oculte los otros cuerpos. Como tiene un perfil cuadrado, entonces cuando se está moviendo, él va a tener un momento en oposición a ese movimiento, por lo que vamos a tener 2 grados de libertad en este momento, que van a ser la traslación en esta dirección y una posición a ese movimiento por esa geometría. Si fuera circular, él no va a tener esa oposición, por lo que solo sería traslacional. Pero en este caso, entonces sería un par cinemático cilíndrico. Entonces vamos a body body, vamos a cylindrical y el scope entonces van a ser estas caras que están en contacto con los rieles de esa superficie de la base superior. Entonces seleccionamos estas dos partes, vamos a mirar que el sistema de los descoordenados de los grados de libertad concuerden con esto, por lo que hay que cambiarlo. Aquí él tiene los grados de libertad traslacionar en Z y rotación en Z, por lo que vamos a trasladar el Z en la dirección del movimiento en el que se va a trasladar. Vamos a darle en aplicar y el scope entonces sería los rieles en los que él está teniendo el contacto, ese rozamiento, que van a ser estas dos caras superiores. Vamos a darle en aplicar y vamos a mirar cómo se nos está comportando ese movimiento. Ahora vamos a aplicar el mismo cilindrical para el rodillo del otro lado. Ya tenemos entonces definidos estos cilindros, el par cinemático cilíndrico. Ya se lo restaría entonces eh, ingresar los demás cilíndricos para esta parte de acá. Aquí también van a ser cilíndricos debido a que tienen dos rieles en esta superficie. Entonces cuando él está acá
trasladándose, él va a tener también un momento en sentido contrario en esta dirección. Entonces vamos a aplicar los cylindrical también a estos dos rodillos. Entonces vamos a body cylindrical. El scope entonces en este caso ya cambia, debido a que si seguimos el par cinemático, este cuerpo es el body ground, el eslabón fijo de la cadena cinemática, por lo que el fijo van a ser los rieles. Vamos a seleccionar toda esta superficie interna. Vamos a darle en aplicar. Y tenemos que cambiar también el sistema de ejes coordenados, ya que él se está trasladando en esta dirección. Vamos a darle en aplicar. Entonces ya el scope o el target móvil ya sería esta parte que está en contacto con esos rieles. Vamos a darle en aplicar. Y vamos a mirar cómo se nos está comportando ese movimiento. Ahí lo podemos mirar. Vamos a aplicar ese cilíndrico para el rodillo del otro lado. Y ya por último, entonces habría que aplicar la revoluta que va entre esos eslabones y esos rodillos que están en contacto con la base inferior. Entonces vamos a aplicar esas revolutas. Entonces el primer scope sería, siguiendo la cadena cinemática, sería el rodillo, que sería esta. Y el fijo sería el agujero de este eslabón. Verificamos de igual manera los ejes coordenados, los cambiamos para que tenga el sentido de rotación que debe ser. Entonces vamos a aplicar la revoluta del otro lado. Entonces ya tenemos definido todos los pares cinemáticos. Vamos a mirar entonces cómo se nos está comportando toda la geometría. Ahí podemos observar que ya se mueve como debería ser. Y ya, una vez definido esto, entonces nos vamos a la parte de malla, por lo cual vamos a mirar cómo nos está creando la malla predeterminada. Acá tenemos esta malla, por lo que vamos a tratar de mejorarlo un poco. Entonces nos vamos a Mesh Control Method, vamos a seleccionar los cuerpos flexibles de este sistema, vamos a darle en aplicar y vamos a decirle que sea a través de hexaedros dominantes. A su vez vamos a aplicar un sizing para restringir el tamaño de los elementos y que sea de un tamaño de los elementos de 0,6 milímetros y que el comportamiento sea hard para que ignore esos parámetros globales. Vamos a mirar cómo queda esa malla. También entonces vamos a aplicar un sizing para las caras que están en contacto con los rodillos y su fricción. Entonces vamos a Mesh Control Sizing, seleccionamos este cuerpo, vamos a decirle que sea de 0,5 milímetros y el comportamiento Hard. Ahí podemos mirar que ya mejoró sustancialmente la malla. Entonces acá en estático estructural, en Análisis Settings, lo vamos a hacer mediante 20 pasos. Entonces nosotros queremos que en 20 pasos él nos recorra esa rotación en 2 segundos, por lo que vamos a configurar entonces estos pasos de tiempo. A su vez, entonces nos vamos a gráfica, vamos a seleccionar todos estos pasos, clic derecho, select all these steps, y acá en Auto Time Stepping vamos a activarlo, y los pasos iniciales van a ser de 250, estos van a ser de 50, y los máximos substeps van a ser de 300. Esto para que nos converja más rápido la solución. Y acá en Restore Controls, entonces vamos a darle el manual
y que esos pasos no los guarde todos para que no tenga que empezar desde cero en caso de que falle la convergencia. Entonces de acá vamos entonces a aplicar las restricciones. Nosotros tenemos entonces esta plataforma, nosotros vamos a aplicar un joint en estos dos rodetes, vamos a aplicarle una rotación hasta que llegue al final de este riel. Entonces si podemos observar esta imagen, entonces él rota en sentido antihorario en esta parte hasta que llegue al riel inferior, pero tenemos que aplicarle también entonces una fuerza en sentido contrario para poder hallar esa fuerza de reacción, ya que nosotros no podemos aplicar dos pares cinemáticos en la misma superficie, por lo que entonces vamos a aplicar esta rotación y esta fuerza en esta superficie. Entonces vamos a aplicar primero el joint load, vamos a buscar el primer joint, la primera revoluta que nosotros hicimos, que sería esta, la tenemos en sentido horario, pero nosotros queremos en sentido antihorario, entonces vamos a darle en tipo que sea rotacional y la magnitud que sea tabular para dejarla en función del tiempo. Vamos entonces aquí en la fila 2, vamos a darle delete row para que nos lo calcule también este punto y vamos a mirar cuántos grados tenemos que rotar antes de que llegue al final de esta carrera. Entonces nos vamos a la primera revoluta que nosotros hicimos, vamos a darle en configurar y de acá entonces vamos a mirar, vamos a ponerla más o menos hasta acá y son aproximadamente 28 grados haciendo esta conversión con este sistema de referencia. Entonces acá en join route, en tabular data, como está aquí en sentido horario, entonces vamos a colocar antihorario con el menos 28 grados. Ahí podemos observar que él ya nos calcula esos grados en función de los pasos de tiempo que nosotros ingresamos y nos cambia entonces acá, tenemos el vector de la rotación en el sentido adecuado. Y por último en la parte estático estructural, entonces vamos a aplicar la carga. Entonces como él va bajando, necesitamos una carga hacia arriba en sentido contrario para hallar esa fuerza de reacción. Entonces vamos a estático estructural, vamos a support, perdón, acá en loads, y vamos a decirle que sea una fuerza remota. Aplicamos en esta superficie. Esta fuerza remota es debido a que como es un cuerpo rígido, ANSYS solo admite las configuraciones remotas. Si fuera un cuerpo flexible, podríamos haberlo hecho tranquilamente con la fuerza normal. Entonces, acá, entonces vamos a aplicar un vector normal a esa superficie y que esa fuerza sea de 20 newton. Ahí podemos mirar que el sentido está adecuadamente, la locación vamos a seleccionar aplicar, está hacia arriba. Si no les aparece hacia arriba, entonces simplemente es venir acá en la direction, y le damos cambiar. Pero nosotros lo necesitamos en el eje Y positivo. Entonces ahí tenemos la fuerza que está siempre normal a esa superficie. Y ya entonces vamos a análisis settings otra vez, vamos a activar la opción de large deflections para que el proceso sea iterativo. A su vez entonces vamos a activar de una vez los resortes débiles por si nos hace falta alguna restricción. Y ya entonces solo restaría irnos a solución, deformación total, esfuerzos de Volmisis. Y también podríamos mirar entonces esa reacción de ese momento que se nos generan estas juntas. Entonces vamos a Proof, vamos a Joint, seleccionamos la primera revoluta y el tipo que sea de Total Moment. Ella solo restaría entonces solucionar, vamos a Solve, acá en Solution Information, vamos a decirle que la salida nos muestre la gráfica de la fuerza de convergencia. Entonces acá podemos mirar la gráfica, cómo se nos está comportando la solución, el número de iteraciones, este eje X, y en el eje Y las fuerzas, tanto el residual, la gráfica morada, y el azul, la fuerza que él está tratando de converger de la formulación matemática Kx igual a F menos el residual. Él está tratando de construir la matriz global de rigidez para transformarla o graficarla en la gráfica de esfuerzos de formaciones. Entonces acá tenemos la solución, le tomó 2165 iteraciones, lo cual tomó bastante tiempo. Entonces acá tenemos
la deformación total con respecto al sistema global, que fue de 23,113, y las deformaciones, que el máximo fue de 164,79 en este segundo. Vamos a mirar entonces una pequeña simulación a 100 frames y a 4 segundos. Y entonces los esfuerzos máximos estarían concentrados en estas secciones, esta parte inferior de ese eslabón, y el mínimo en esta sección, este rodete. Entonces ya por último vamos a mirar esa reacción de ese momento. Vamos acá en Tabular Data. Y aquí tenemos entonces las componentes de esa reacción, los totales, pero el que nos interesa principalmente sería el del eje en Z, el que está teniendo ese movimiento. Y tampoco vamos a mirar cómo se nos está comportando. Entonces, esta sería la sustentación del análisis no lineal de esta plataforma con altura ajustable. Muchísimas gracias.